Ser podcast. Estamos muy contentos de recibir en el Cine en la SER a Marta Nieto. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy contenta. Hemos hablado contigo muchas veces. Hablamos en la Seminci, es cierto, pero así en el estudio es la primera vez como directora y esto nos hace mucha ilusión. Ya, qué nervios, qué presión. Presentas La mitad de Ana, que es tu primera película, como decimos, como directora, después de una gran carrera como actriz, de muchos papeles. La pregunta es obvia, ya te la hicimos, pero te la volvemos a hacer para que los oyentes entiendan todo el proceso. ¿En qué momento dices hay una historia que quiero contar, quiero escribir, quiero dirigir, quiero ponerme detrás de la cámara? Pues la verdad es que así con esas palabras nunca, porque se me quedaba muy grande, yo creo. Es verdad que todo parte de tener ganas de ver a mujeres haciendo cosas y entonces en un momento dado me pregunto, bueno, ¿y tú quieres hacer algo o qué? Y me descubro con una pulsión y con una fricción que tiene que ver con mi propia experiencia de la maternidad y las ganas de explorarla. Entonces, a partir de ahí me pongo a escribir, pero desde este lugar, bueno, que tiene que ver con muchas, ¿no? Con las ganas de explorar algo y con una cosa muy virgen, pero también con mucho pudor, ¿no? Con el síndrome del impostor, con tú qué haces haciendo algo que no te toca en teoría y pues tú eres actriz, ¿por qué vas a hacer esto? Lo que pasa es que presenté el proyecto a las residencias de la academia y lo cogieron, entonces una se siente validada y a partir de ahí pues no tiene más remedio que seguir dando pasos adelante. Y bueno, hasta aquí he llegado. Hasta los cines. Claro, hasta los cines, estrenar sí. la peli. Y hemos hablado contigo en otras ocasiones de esa pulsión, de esas ganas de lanzarte, de atreverte, ¿no? De decir, lo puedo hacer, quiero hacerlo, quiero intentarlo al menos. Pero ese vértigo se trabaja, nunca se acaba de ir. ¿O cómo convives tú, has convivido con ese vértigo? Pues a mí me da la sensación de que, como todas las cosas grandes, se hacen poquito a poquito. Grandes en el sentido de gestionar muchas cosas, ¿no? Un guión pues es una cosa muy compleja, que hay que entender desde muchos ángulos. Un trabajo en equipo, ¿no? Hacer una película tiene que ver con mucha gente, no solo con tu idea, sino con lo que la gente aporta a esa idea y gestión de los talentos. Y todo eso yo creo que lo he podido hacer porque me lo he tomado muy a pequeñas dosis, ¿no? Aquí y ahora. Primero escribir el guión, luego darme cuenta que para contar la peli de la mejor manera posible necesitaba una aliada, entonces aparece Beatriz Herzog, escribimos una primera versión de guión que se lee María Zamora y entra en el proyecto, ella me propone dirigir y de repente pienso que tiene sentido y hacemos un corto. O sea, ha sido todo como a escala pequeña, porque a mí me parece que de la otra manera se me hubiera hecho bola y me hubiera dado mucho susto y son palabras muy grandes, ¿no? Ahora que está, claro, ya el trabajo hecho, pues las frases que resumen estos 5 años, parece que no es nada excepcional. Me da la sensación de que todo tiene que ver con el poco a poco y el buscar aliados que sepan más que tú en todas las partes del proceso. Y mencionabas esos aliados, esas aliadas. Hay una productora, hay una co-guionista. Claro, también es la importancia, decías, que también tenía que ver el que tú dirigieras, el querer que las mujeres hicieran cosas. También está eso detrás, ¿no? Esa hermandad femenina para sacar cosas, proyectos adelante en una industria donde todavía cuesta un poquito estas cosas. Sí, a mí me parece que bueno, por lo menos estamos teniendo cierto espacio para poder representarnos a nosotras mismas. Y bueno, hay un sentido, ¿no? Está claro que hay público y que hay espacio para todas y para todos. Y es verdad que te tienes que exponer, es verdad que tienes que ser valiente y ocupar un espacio no solo requiere de voluntad, sino también de vulnerabilidad, porque al final, pues esto, ¿no? La gente te va a conocer de una manera más íntima cómo miras y cómo ves y cómo sientes y cómo apuestas por algo. Pero creo que no hay otra manera, en realidad, de conquistar pues igualdades, ¿no? Es atreverse a ocuparlas con los defectos y con las virtudes que eso implica. Lo que estamos buscando son herramientas para el entorno. Para integrarse. Yo no pondría tanto el foco en el entorno, sino en que Son encuentre su manera propia de expresarse. Eso no es lo que dice el protocolo. Ya, pero es que el protocolo establece un sistema muy binario que prácticamente te obliga a elegir entre niño o niña, cuando entre medias hay un abanico de muchas cosas que puede explorar y sobre todo a su edad. El cine en la SER con Pepa Blanes.
es una película íntima, pero a la vez ya hablamos política, ¿no? Con una dimensión muy política, pero que habla sobre todo de la maternidad, de la familia, de la identidad, de la infancia trans. Ha habido otras películas, aquí, fuera, Celine Sciamma, en Mil especies de abejas, pero tú giras un poco el enfoque o la perspectiva de la película hacia la madre, ¿no? Hacia esa mitad de Ana. ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo también encuentras tu propio enfoque o voz de lo que quieres contar ahí? Claro, cuando empezamos a escribir la película no existía la ley trans, ni existía 20.000 especies de abejas, ni en nuestro país todo el mundo tenía una opinión pues más o menos formada sobre el tema. Entonces, conforme esto va ocurriendo, nosotras nos vemos obligadas a actualizar y a repreguntarnos qué sentido tiene la peli cuando habla de este asunto. En realidad, la peli está en el punto de vista de la madre y habla de identidades, pero inevitablemente una de esas identidades es la de género, ¿no? Esta exploración del niño. Entonces, realmente encontramos pues algo que sí que nos apetecía poner encima de la mesa para seguir conversando al respecto, ¿no? Ya hay un marco legal donde hay un derecho de exploración de género, pero cómo lo hacemos es algo que todavía, bueno, está vigente, ¿no? Y tiene sentido preguntarnos y aprendernos. Nos apoyamos en un pensador que es Miquel Misé, que es un pensador fantástico sobre lo trans y sobre otras muchas cosas, pero su tesis es un poco la tesis en la que nos apoyamos nosotras, que tiene que ver con estas herramientas que tiene que adoptar la madre, simbólicamente los adultos, el Estado, ¿no? Como sociedad, para generar un espacio sano a estos niños, que tienen que ver con el amor propio, la serenidad, la tranquilidad. Entonces, en la narrativa de la peli, estas herramientas las tiene que aprender la madre primero para poder dárselas a Son. Y nos parecía interesante, ¿no? Hablar de, después de toda la polarización que ha generado el tema y de toda, pues esto, el histrionismo y las dudas y el miedo que aparentemente genera, normalizarlo. Ya está la ley, ya está la pedagogía hecha, ahora vamos a gestionarlo desde otro lugar, que es la tranquilidad. Y valen las mismas herramientas para educar a un niño cis que a un niño trans en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, esta cosa de cuanto mejor estés tú, adulto, madre, cuanto más amor propio tengas, más amor propio vas a poder enseñar. Cuanto más tranquilidad y serenidad tengas para enfrentar las vaivenes de la vida, porque la vida está llena de vaivenes, pues mejor vas a poder contar esto al niño, porque la experiencia de la exploración forma parte de la infancia, en cualquier ámbito, no solo en el género. Entonces, no podemos tratarlo como algo extraño, es algo que forma parte del proceso de búsqueda de una y de uno y de une. Entonces, bueno, pues ahí, ¿no? Ahí estamos. Y es muy interesante poner que el conflicto nunca esté en el niño, ¿no? Ni la niña, sino que los conflictos estén en los adultos, que somos los que hemos generado bueno, pues la sociedad binaria realmente, ¿no? Claro, eso es trasladar el discurso al que puede ayudar a cambiarlo. Los niños el niño no tiene ningún problema. El niño está haciendo su exploración de niño, porque además ellos nos daba muchísimo pudor a nosotras poner palabras y discursos en boca de niños, porque inevitablemente ellos se deben al amor de los padres y en general están muy influenciados por ellos. Entonces, la época de la infancia es época de aprender como una esponja, de absorber y de jugar y de explorar, no de generar narrativas, no de discurrir, no de tener una reflexión, ¿no? La reflexión viene desde otro lugar. Por eso el punto de vista en la madre y por eso intentar que Son... Yo todavía no tengo muy claro qué piensa Son, de hecho. O sea, hay algo que nos gustaba proteger, que es, bueno, este misterio de estas experiencias que van mucho más allá de lo que un adulto puede gestionar, porque es que no estamos en ese proceso, ya lo pasamos. No, es bonito porque al final son dos generaciones completamente distintas y esa nueva generación será mejor que la nuestra, o sea que seguro, es una cosa que tiene la película que es muy positivo y que además es muy real, porque realmente bueno, pues la realidad o la intimidad muchas veces soluciona mucho más que los conceptos teóricos, que también son importantes, pero que se quedan un poco ahí. Y hay dos escenas que yo creo que son muy significativas porque son muy íntimas, muy normales, o sea, algo muy cotidiano y a la vez ejemplifican muchos de los conceptos teóricos que uno no entiende. Si lees a Butler nunca la vas a entender, pero si ves la película de Marta Nieto probablemente entiendas muchas cosas, ¿no? Que es la escena en el médico y la escena en el baño en el colegio, ¿no? Son dos escenas
escenas normales, pero que ejemplifican lo que muchísimas cosas en la película. Queríamos preguntarte, cómo surge también la creación de estas dos escenas, que yo creo que son escenas que son importantes a la hora de contar la película. Claro, o sea, intentando mantener el misterio del conflicto interno de Son, porque hay ahí pues una fricción, evidentemente, pero intentando no traducirla a un lenguaje de adultos, sí que, y estando en el punto de vista de la madre, sí que para nosotras era una escena de terror. Las dos tienen algo de escena de terror, ¿no? Porque, claro, desde los adultos que queremos proteger y cuidar, cuando algo no entiendes y cuando algo se te ha escapado completamente, la escena del médico es, o sea, a la madre se le ha escapado durante días un dolor que tenía su hija. Y esto es muy difícil luego de perdonarte, ¿no? Y con el colegio igual, uno quiere proteger, uno quiere ayudar y no puedes. Entonces, en las dos hay un nexo en común, ¿no? Que yo creo que suma para el cambio de punto de vista de Ana, que es tienes que darle herramientas. Tú a un niño, en realidad, aunque quieras, no puedes estar todo el rato protegiéndole de la vida. Tienes que darle herramientas para que él solo pueda gestionar. Es inevitable que los niños sufran y que tengan dolores. Lo que puedes es ayudarles a tener herramientas para que los gestionen lo antes posible y pasen a otra fase. Entonces, bueno, en eso está un poco basada. Y también hablábamos ahora la forma de contar la historia, de aterrizarla, ¿no? De ponerle piel. ¿Cómo te has manejado con la emoción? Porque es casi un arma hoy en día revolucionaria, contar algo con esa sensibilidad, con esa emoción, donde puedes entender muchos puntos de vista que hay en la película, pero donde pues haces el viaje, ¿no? Tanto con la madre como con toda la historia que está pasando. ¿Cómo ha sido controlar eso también? Pues mira, es que por un lado a mí me daba mucho pudor, me da mucho pudor forzar la emoción. Me pasa como espectadora que me siento un poco invadida y claro, cuando he podido tomar las decisiones he intentado como generar una distancia, ¿no? Que sea la historia la que te lleve y no tanto pues forzar, está mal decirlo, pero bueno, a veces se hace, ¿no? Con la música o con los planos. Nuestro punto de partida para traducir el guión a imágenes tenía que ver con entender el punto de vista de Ana, ¿no? Que es una artista frustrada y ella en realidad está bocetada, ¿no? Ella ve el mundo borroso, ve el mundo fraccionado, ve el mundo como roto todo el rato y esta es un poco la traducción que hicimos a la atmósfera de la peli, ¿no? Para intentar entenderla a ella. Esto genera mucha distancia en un lugar, y durante todo el montaje fue un tema, porque a mí no me gustaba mostrar demasiado, pero claro, tienes que dar algo para que la gente se agarre y queriendo porque claro, los conceptos no dejan de ser conceptos, ¿no? Tú planteas la película como un boceto y que va poco a poco poniéndose nítido cuando el personaje va entrando en su centro, pero la realidad es que necesitas pues que el espectador tenga un nexo donde anclarse para poder entender qué está pasando. Entonces, bueno, en este híbrido se ha gestionado, como es una ópera prima, muchas veces no tenía opción de montar otros planos que no fueran los que decidí, que eran siempre como muy alejados del personaje, pero cuando he tenido la opción de elegir el de cerca y el de lejos, al final todo el equipo me decía, no, pon el de cerca, porque es que necesitamos ver algo un poco más claro, que no sea solo este concepto. Entonces, bueno, igual ahí siempre hay pues una idea y una lucha y es parte del aprendizaje también. Claro, hablas de aprendizaje y hablas de ese personaje de la madre, ¿no? Que está en un momento en que no sabe si ir para adelante, para atrás o para dónde, y realmente no sé si tiene algo de meta también en cuanto a que tú también empiezas un trabajo nuevo, que es el de directora. Tú siempre has dicho que hablas desde la duda o que trabajas desde la duda, que es un lugar bonito para empezar y para continuar. No sé si eso es lo más autobiográfico de la película. A ver, desde donde empieza Ana la peli, que es este lugar precario, donde tiene que gestionar la conciliación con un trabajo que no le gusta especialmente y llena de obligaciones y de deberes para encajar en estos roles que tenemos las mujeres que son imposibles de alcanzar,
esa Ana tiene algo de alguna Marta, ¿no? O sea, hay un punto de partida ahí que sí que es común. Para mí la maternidad fue un shock, ¿no? De cosas preciosas y de cosas muy intensas también y muy duras. Entonces, luego todo el proceso de ella, o sea, hay algo de esta cosa de cambiar el punto de vista, que al final es un poco la tesis más abstracta de la peli, pero que forma parte de la estructura fundamental. Que tiene que ver conmigo, ¿no? Yo he cambiado el punto de vista, igual que Ana lo cambia y vuelve a darse cuenta de qué es lo que le hace feliz. Bueno, pues yo, asumiendo otras responsabilidades, como es dirigir, como es escribir, de repente me reconozco pues con otras habilidades que me hacen feliz también. Yo entiendo el trabajo del audiovisual desde la interpretación, desde las emociones y todo, pero es verdad que de repente se abre un abanico de posibilidades que Ana también abre en la película gracias a poder, ¿sabes?, a la crisis que le provoca Son. Pues la crisis de la peli para mí también ha sido algo así. ¿Y en qué momento se cruza el Museo Reina Sofía o tú te cruzas con él, la pintura, encuadra todo en el guión, ¿no?, en tu cabeza, decir, vigilante de museo, aquí hay esta obra, esto me permite también hacer una alegoría de lo que quiero contar? Pues mira, queríamos que fuera un artista que estuviera en contacto con el arte, ¿no? Porque esto, claro, es muy doloroso. Yo tengo pues compañeras o amigas que estudiaron interpretación conmigo y que luego han estudiado una oposición para dar clases. Esto depende de la personalidad, pero a mí me parece una cosa muy, muy dolorosa, ¿no?, en un lugar. Entonces ahí estaba ella, en esta situación. Y buscábamos un cuadro que pudiera representar de manera física su punto de vista y la variación de este punto de vista. Entonces, justo es que es muy curioso porque tuvimos una asesora fantástica de arte que es Blanca Torres, que es la directora de Marisol, del documental que está nominado y que es un documental maravilloso, ella es increíble. Y en un momento dado tuvimos una asesoría con ella muy larga y le preguntábamos qué obra, y ella fue la que nos trajo Un mundo de ángeles santos, junto con un compañero suyo, Joaquín, y de repente cayó por su propio peso. Es una obra inmensa que lo contiene todo porque es un mundo en sí mismo, ¿no? Donde podíamos rimar además y reivindicar de alguna manera la figura de la autora Ángeles Santos, que es una mujer extraordinaria que tuvo una vida muy dura y nos rimaba un poco con la de Ana. Y luego además esto, ¿no? Podíamos ver de manera muy concreta dónde se estaba fijando ella y qué le estaba resonando, porque esto pasa, ¿no? En la vida hay un montón de información y tú normalmente miras eso que te refrenda tu dolor, normalmente, o tu alegría, pero vamos, generalmente lo malo. Y ahí estaba. Y eres también protagonista de la película. No sé si esto te ha cambiado tu posición como directora, dirigir a otros actores, el poner el foco en otras cosas dentro del audiovisual. ¿Te ha cambiado también como actriz? Pues seguramente. Es verdad que valoro, ¿sabes lo que más me ha sorprendido? La cantidad de horas que hay que echar. Que ya las sabes, ¿no? Las sabes, pero nunca las sabes porque del todo, porque hasta que no las haces es que hay muchísimo trabajo en la pre, pero muchísimo trabajo en la post. Entonces el set, que para mí es un lugar muy lúdico y donde me encuentro muy cómoda, me ha parecido un juego comparado, siendo esta dualidad que, en fin, ha sido muy dura también, ¿no? Actuar y dirigir, esto no es algo que se deba hacer, creo yo, pero bueno, ahí acabé. Hay que hacerlo. Fue el mal menor, ¿no? Yo qué sé, ahí acabé. El caso es que en realidad el resto del tiempo es mucho más importante porque define pues esto, las optimizaciones del tiempo que vas a usar en el set y qué haces luego con eso. Entonces, bueno, tengo muchísimo más respeto, ya lo tenía, pero ahora tengo muchísimo más respeto por las directoras y los directores. Y para ir terminando, vienes de montajes teatrales has estado de gira, ¿no? Y sigues girando, no sé si habéis acabado... Justo hemos acabado en diciembre. Habéis acabado ya de trabajar en diferentes películas con directores muy diferentes, desde Chavarri, de las últimas que te hemos visto. No sé si también, por cerrar el círculo, te sientes artista en búsqueda, abierta a todo lo que llega a experimentar, a trabajar con nuevos talentos, con veteranos. ¿Cómo te sientes? Sí, ¿no?
Yo creo que Sí, forma parte claro, de... O sea, claro, yo entiendo o sea, ahora yo me siento muy, muy privilegiada, ¿no? Porque asumir retos y desafíos forma parte de lo que yo quiero hacer. O sea, ya sabes hacer cosas, ¿no? Y todos esto, ¿no? Sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos, ¿no? Y haber hecho una peli pues ha puesto en juego un montón de cosas que estaban latentes ahí, que de repente, pues oye, sí que puedes, sí que tienes las herramientas. Pero si no lo hubiera hecho, no lo hubiera sabido, ¿no? Entonces, el sueño es ese, poder seguir poniendo en juego cosas que todavía no sé que existen, pero que ahí están, porque la vida todo el rato te hace aprender, ¿no? Y tener aprender dinámicas y tener herramientas que a veces pues no son las primeras que usas, pero están ahí. Pues Marta Nieto, un placer tenerte y haber visto la mitad de Ana y que vaya muy bien. Muchas gracias. Un gusto. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.